Acepté el trabajo sin pensarlo mucho. Un velador en el cementerio San Martín de los Silencios. Pagar por estar despierto toda la noche, cuidando tumbas que no podían quejarse ni pedir nada, sonaba casi como un regalo. Pero nada me había preparado para lo que viviría. El cementerio tenía su fama. Historias de lamentos que flotaban entre las tumbas, sombras que se deslizaban donde no había nadie, y una más perturbadora, la figura de una mujer de blanco que deambulaba bajo la luz de la luna, susurros saliendo de sus labios como plegarias olvidadas. Pero yo no creía en esas cosas. Fantasmas, pensé, son cuentos para asustar niños. La primera noche fue tranquila. Recorrí las filas de tumbas con una linterna que apenas iluminaba el camino frente a mis pies. La brisa nocturna cargaba un leve aroma a tierra húmeda y flores marchitas. De vez en cuando, el crujido de alguna rama o el ulular de un búho rompía el silencio. Nada fuera de lo común, salvo por una sensación inexplicable de que alguien me observaba. Al amanecer, me reí de mis propios nervios. Pero esa sensación se quedaría conmigo. Las noches siguientes comenzaron a volverse extrañas. Una vez, mientras pasaba frente al mausoleo de la familia Delgado, mi linterna falló. Golpeé el aparato un par de veces, y cuando volvió a encenderse, juraría que vi una sombra desvaneciéndose tras una de las columnas. No le di importancia. La mente juega trucos en la oscuridad, me repetía. Pero luego empezaron los susurros. Al principio eran suaves, indistintos, como el murmullo de hojas moviéndose con el viento. Pero una noche, mientras pasaba por la sección más antigua del cementerio, los susurros formaron palabras. «Ayúdame». Me detuve en seco, la piel de gallina cubrió mi cuerpo. «¿Hay alguien ahí?», pregunté, intentando sonar valiente. La respuesta fue un silencio absoluto, demasiado profundo, como si el mundo hubiese dejado de respirar. Esa noche, al revisar las cámaras de seguridad, noté algo que no había visto antes, una figura vestida de blanco caminando lentamente entre las tumbas. Comencé a investigar. Los habitantes del pueblo eran reacios a hablar del cementerio. Un anciano en el bar local finalmente cedió, contándome la leyenda de la mujer de blanco. Era María Alarcón, enterrada hace más de un siglo tras haber sido acusada de brujería. Decían que su espíritu buscaba venganza contra aquellos que profanaban el descanso de los muertos. Esa noche regresé al cementerio con una mezcla de miedo y fascinación. Decidido a llegar al fondo de todo, llevé una grabadora y una cámara. Cerca de la medianoche, sentí una corriente helada y vi como una neblina densa comenzaba a cubrir las tumbas. Y entonces la vi. María. Flotaba sobre el suelo, su vestido blanco ondeando como si estuviera sumergido en agua. Su rostro estaba cubierto por un velo, pero sus ojos brillaban como carbones encendidos. Extendía una mano hacia mí, y aunque mi cuerpo gritaba que corriera, mis pies permanecieron clavados al suelo. «No deberías estar aquí», dijo con una voz que resonaba desde todos los rincones a la vez. Los días siguientes me obsesioné con su historia. Descubrí que María había sido una curandera, amada por algunos y temida por otros. Durante una epidemia, fue acusada de provocar las muertes con hechicería y ejecutada injustamente. En sus últimos momentos, había maldecido a quienes perturbasen la paz de los muertos. Al cruzar las tumbas esa noche, llevaba una flor blanca, un gesto simbólico de paz. La deposité frente a su tumba. «No vine a perturbar, María», dije. «Solo estoy aquí para proteger este lugar». La noche pareció calmarse, el aire menos pesado. Pero cuando me giré para marcharme, vi su figura una vez más. Esta vez no flotaba ni parecía amenazante. Simplemente me observaba, su rostro sereno, antes de desvanecerse en la bruma. Pensé que había terminado, que había logrado apaciguar a María. Pero algo había cambiado en el cementerio. Las sombras parecían más largas, los susurros menos esporádicos. Empecé a sentir una presencia constante, algo que no era María pero que se había despertado al mismo tiempo que su maldición. Una noche, mientras revisaba las cámaras, vi algo que me heló la sangre, no una figura, sino decenas. Siluetas oscuras moviéndose entre las tumbas, rodeando el mausoleo de los Delgado. Era como si algo los estuviera llamando. Desde entonces, ya no estoy seguro de ser el guardián de este cementerio. Siento que, en el silencio de la noche, son ellos quienes me observan, vigilando cada uno de mis movimientos. Tomar el turno nocturno en un Walmart no era precisamente mi sueño, pero el trabajo pagaba bien. Como velador,
mi misión era simple, asegurarme de que nadie entrara al almacén y que todo permaneciera en orden. Pero desde la primera noche, supe que algo no andaba bien. El almacén era enorme, con pasillos interminables llenos de mercancía apilada hasta el techo. Las luces fluorescentes apenas iluminaban, dejando esquinas sumidas en sombras. El zumbido de los refrigeradores y el ocasional crujido de estanterías llenaban el silencio. Por alguna razón, cada vez que daba un paso, sentía como si alguien más estuviera allí. Fue en mi tercera noche cuando las cosas comenzaron a volverse extrañas. Mientras recorría el pasillo de jardinería, escuché un susurro. Me detuve en seco, con la linterna temblando en mi mano. «¿Hola?», pregunté, tratando de sonar firme. La respuesta fue un leve murmullo, como si alguien hablara desde lejos. Seguí el sonido hasta la sección de juguetes, donde las luces parpadeaban. Justo cuando iba a entrar, un carrito de compras se movió por sí solo, chocando contra una estantería. Retrocedí, con el corazón latiendo con fuerza. Llamé a seguridad, pero no encontraron nada fuera de lo común. «Debe ser el aire o un piso desnivelado», me dijeron. Pero yo sabía que no era eso. La siguiente noche, decidí llevar mi propia cámara para grabar cualquier cosa extraña. Eran las 2 de la mañana cuando pasé por el pasillo de juguetes. De nuevo, las luces comenzaron a parpadear, y los juguetes en los estantes empezaron a encenderse, muñecas riendo, carritos moviéndose, y una música infantil que parecía venir de todos lados. De repente, escuché un «¿Quieres jugar?». La voz era clara, suave y perturbadoramente cercana. Me giré rápidamente, pero no había nadie. Solo una pelota que rodaba hacia mí desde el fondo del pasillo. Intenté mantener la calma, pero cuando revisé la grabación más tarde, vi algo que me heló la sangre, una pequeña figura, apenas visible, asomándose desde una esquina y desapareciendo al instante. Curioso y aterrorizado, comencé a preguntar a los empleados veteranos sobre el almacén. Finalmente, un hombre mayor, que trabajaba ahí desde su inauguración, compartió una historia inquietante. Hace años, durante una remodelación, un trabajador había muerto en un accidente. Una estantería colapsó, atrapándolo entre cajas y mercancía. Desde entonces, los empleados nocturnos reportaban cosas extrañas, luces que fallaban, sombras moviéndose, y esa pelota siempre apareciendo donde no debía. Dicen que su espíritu se quedó aquí, buscando algo o alguien que lo ayude a descansar, me dijo el hombre. Decidí enfrentar mis miedos y tratar de poner fin a lo que fuera que estaba ocurriendo. La noche siguiente, llevé una vela y una foto del altar improvisado que encontré en un rincón olvidado del almacén. También tomé la pelota que siempre parecía aparecer. Encendí la vela en el lugar donde el trabajador había muerto y coloqué la pelota frente a ella. «No quiero hacerte daño. Si estás aquí, quiero ayudarte a encontrar paz», dije en voz alta. El aire se volvió helado, y todas las luces del almacén se apagaron. En la oscuridad, sentí una presencia a mi alrededor. Una figura oscura emergió frente a mí, pero en lugar de atacarme, simplemente señaló la pelota. La empujé hacia él, y al tomarla, desapareció en una nube de sombras. Desde esa noche, las cosas se calmaron. Los ruidos y las luces parpadeantes cesaron. Sin embargo, cada vez que camino por los pasillos del almacén, siento que alguien me observa. No sé si el trabajador encontró la paz o si simplemente decidió vigilar conmigo. El almacén es un lugar de trabajo, pero también es un lugar donde las historias no terminan. Y algunas sombras nunca se desvanecen por completo. Trabajar como velador en una bodega no es algo que uno sueñe, pero, como muchos otros, necesitaba el dinero. La bodega era enorme, un laberinto de estanterías llenas de cajas etiquetadas con códigos que no entendía. Mi trabajo era simple, vigilar, recorrer los pasillos y asegurarme de que todo estuviera en orden. Pero esa primera noche fue diferente. Desde el momento en que crucé la puerta, sentí que algo no estaba bien. El aire era pesado, cargado de una sensación que no podía explicar. Caminé con mi linterna en mano, tratando de ignorar los sonidos ocasionales, el crujido de una estantería, el eco de algo que caía a lo lejos. Solo ruidos normales, me dije. Pero pronto me di cuenta de que no estaba solo. En mi segunda ronda por la bodega, pasé cerca de una pila de cajas cuando algo llamó mi atención. Una de las cajas estaba abierta, aunque estaba seguro de que todas habían sido selladas. Me agaché para revisarla y encontré una vieja fotografía en blanco y negro. Mostraba a un grupo de trabajadores frente a la misma bodega, pero algo estaba mal.
En el fondo de la imagen, entre las sombras, había una figura que no parecía pertenecer allí. Debe ser una broma, me dije mientras guardaba la fotografía en el bolsillo. Pero mientras me levantaba, escuché un ruido fuerte, como si algo pesado hubiera caído al piso. Corrí hacia el sonido, solo para encontrar una estantería vacía, tambaleándose como si alguien la hubiera empujado. La siguiente noche, llegué decidido a no dejarme llevar por mi imaginación. Pero mientras recorría los pasillos, escuché algo que me hizo detenerme en seco. Era una voz, susurrante y lejana, llamando mi nombre. ¿Quién está ahí?, grité, pero la única respuesta fue un eco que pareció burlarse de mí. Seguí avanzando, con la linterna iluminando cada rincón. De repente, vi algo moverse entre las estanterías. Era rápido, demasiado rápido para ser humano. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Esa noche, revisé la fotografía con más detalle. La figura en el fondo ahora parecía más clara, como si se estuviera acercando más a la cámara cada vez que la miraba. Dejé la imagen a un lado, incapaz de soportar su presencia. La tercera noche fue peor. Caminando por los pasillos, noté que algunas luces comenzaban a parpadear. Justo cuando me acercaba a un interruptor para arreglarlo, las luces se apagaron por completo. Estaba solo en la oscuridad, con solo mi linterna iluminando el camino. De repente, sentí un golpe en mi hombro, como si alguien me hubiera empujado. Me giré rápidamente, pero no había nadie. Al apuntar la linterna hacia el suelo, vi algo que me hizo gritar, huellas mojadas que aparecían frente a mí, avanzando hacia una esquina. Decidí seguirlas, aunque cada instinto en mi cuerpo me pedía que corriera. Las huellas me llevaron a una puerta cerrada que no había notado antes. Era vieja, de madera, y claramente fuera de lugar en una bodega moderna. Cuando intenté abrirla, sentí una resistencia extraña, como si algo del otro lado estuviera empujando. Finalmente, logré abrir la puerta, revelando una habitación pequeña y polvorienta. En el centro había un escritorio con un diario viejo. Lo abrí y comencé a leer. Las páginas estaban llenas de notas de alguien que había trabajado como velador en la bodega hace muchos años. Hablaba de voces, sombras y una presencia que lo seguía. El último mensaje en el diario era aterrador: si encuentras esto, no estás solo. Corre antes de que sea demasiado tarde. Antes de que pudiera reaccionar, escuché un crujido a mis espaldas. Me giré lentamente y vi la misma figura de la fotografía, ahora completamente visible. Era alta, con ojos vacíos y una sonrisa torcida. Dio un paso hacia mí, y las luces comenzaron a parpadear de nuevo. Corrí sin mirar atrás, dejando el diario y todo lo demás. Apenas logré llegar a la salida, jadeando y con el corazón a punto de estallar. Renuncié al día siguiente, incapaz de regresar a ese lugar. Sin embargo, cada noche desde entonces, cuando intento dormir, escucho mi nombre susurrado en la oscuridad. No importa dónde esté, siento que algo me sigue, esperando el momento adecuado para aparecer de nuevo.